Bueno, ya estamos listos. Ya, profesor, estamos A listos. ver, entonces, como condición inicial tenemos el vector velocidad en cero, vale todo esto, en cero. Profe, la hoja, porfa. Pero en general, ¿así está bien? Sí. Sí, profe, gracias. Pero en general, el vector velocidad es de esta forma. Entonces, como estamos trabajando con condiciones iniciales, ¿qué podemos decir? Esta. Cuando t igual a cero, ¿qué tenemos aquí? F' en cero, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? C1, que es una constante, coma, menos G por T. ¿Pero cuánto vale T? 0. 0 más La constante 0. 2. Y eso quiere decir que el vector en cero, ya el vector velocidad en cero, estas son condiciones iniciales sacados de nuestro gráfico. Pero estas ya son condiciones de acuerdo a nuestra función en general. ¿Cuánto vale? C1, C1 es una constante y Sí. C2 es una constante, pero aquí tenemos el 0. Entonces esto vale C1, C2. Y como ven, estas dos condiciones deben ser iguales, estos dos vectores. Por lo tanto, ¿cuánto vale C1? ¿Cuánto vale C2? Ya, borro. Por lo tanto, ¿cuánto vale C1? B0 coseno de teta. B0 coseno de teta y B2, C2 B0 seno de teta. seno de teta. Muy bien, aquí están las constantes de integración. Y ya que tenemos las constantes de integración, podemos hablar de nuestra función. Esta es la función. Y así pues, ¿cuál es el valor? Esta es la función, ¿no? ¿Cuál es la función? F' de t igual a ¿quién? C1, pero ¿cuánto vale C1? B0 coseno de teta, coma, y luego menos G por T más C2, pero C2 es B0 seno de teta. Y ya, esta es la derivada de primer orden, o sea, este es el vector velocidad. Bueno, y hasta allí, vector velocidad. Pero a nosotros nos pidieron la función f de t, que gobierna el movimiento. ¿Cómo le hacemos para encontrar? Para determinar a f de t, ¿qué tenemos que hacer? Pues otra vez integrar la anterior, ¿no? Integramos f' de t. Vamos a integrar. ¿Cuál es la integral? La integral de f' de t diferencial de t es igual a ¿qué? T, coma, menos G por T más B0T, no es cierto, más B0 seno de teta por DT. Aquí estamos integrando. Bueno, pero ya saben, ¿cuál es la integral de f' de t? En primer lugar, este es f de t. Y acá voy a escribir el resultado de integrar. ¿Te están copiando? Sí, permítanos.
Disculpe, profesor. ¿Sí? En el menos gt más b0 seno de teta, ¿es por la integral de dt ahí abajo? ¿O es un paréntesis? A ver, ¿cómo? Ahí es menos g. Ah, ¿este? Sí, Ah, no, es un paréntesis. ok. Es que ya porque no me alcanzó el espacio, pero parece una llavecita parecida a esta, Sí, que me quiere decir el valor del resultado anterior, el valor es f de t. Y aquí va a poner el valor de cada una de las integrales, pero pues ya no me alcanzó el espacio, pero es una llavecita. ok. Gracias. Ah. Bueno, por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que f de t, por lo tanto, f de t es igual a ¿qué? ¿Cuál es la integral de B0 coseno de teta diferencial de t? Pues es B0 coseno de teta, que es una constante, ¿no? B0 y teta son constantes, entonces la integral de una constante diferencial de t es la constante t, por t. Nada más que voy a poner aquí un corchete. ¿Saben por qué? Porque este corchete me indica que t está multiplicando al coseno de teta. Porque si no pongo el corchete, si lo dejo así, ¿qué podrían entender? Que t está multiplicando a teta nada más, ¿no? T multiplica a teta, pues no es cierto. T multiplica a todo el coseno de teta. Entonces, para eso ponemos el corchete, para indicar que es el valor de la integral. Luego, coma, aquí, menos g. ¿Cuál es la integral de t, diferencial de t? Es constante. T cuadrada sobre 2, ¿o no? Más, ay, espérenme, aquí me faltó. Más, es la integral, pero es una integral indefinida, más K1, constante de integración, coma, luego, otra vez, menos G por T cuadrada sobre 2, más la integral B0 seno de teta son constantes, B0 seno de teta por T, la integral diferencial de T es T, más quién, K2. ¿Dónde K1 y K2 que son? Son las constantes de integración. Igual que en el caso anterior. Vamos a tener que calcular. Los calculamos calculándolas, usando condiciones iniciales. Pero condiciones iniciales con respecto de quién? Pues al valor de la función. En el caso anterior fue con respecto a la derivada. Ahora con respecto a la función f de t. Bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones iniciales? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? O sea, ya hablamos de nuestra figura. ¿Cuál es
condiciones iniciales de f de t. ¿Qué es f de t? ¿Qué es f de t? La posición del cuerpo en t. Posición del cuerpo en t. ¿Y cuál es el valor de t cuando comienza el movimiento? T igual a 0, ¿no? Posición del cuerpo en t. En iniciales, se tiene que t es igual a 0. Bueno, ¿ya? Borro acá. Bueno, hasta aquí. En condiciones iniciales se tiene t igual a 0. A ver. A ver. La posición del cuerpo, ¿cuál es la posición del cuerpo? En t igual a 0. Es, ¿cuál? El origen. No, dijimos, está en el origen. Es decir, el valor de la función en 0, ¿cuánto vale? 0,0. Aplicando t igual a 0, vamos a decir, y como f de 0, ¿cuánto vale f de 0? En la formulita, b0 coseno de teta por t. ¿De cuánto vale t? 0 más k1, coma. ¿Cuánto vale b0? ¿Cuánto vale f0? Vale menos g por 0 al cuadrado sobre 2 más b0 seno de teta por 0 más k2. Seno de teta por 0 más k2. Bueno, y efectuando de operaciones, ¿cuánto vale eso? 0 por todo esto, pues es 0. ¿Igual a qué? Ahí. A ver, permítanos. Sí, a ver. ¿Esto cuánto vale? 0 más K1, coma. Y acá, 0 más 0, 0 K2. más K2. Entonces, esto vale K1, K2. Esto es con respecto al valor de la función en t igual a 0. Pero con respecto al nuestro ejercicio, es decir, esto, ¿cuánto vale la función en 0? 0,0. Por lo tanto, ¿cuánto vale K1 y K2? 0. 0. Bueno, pero no sé si están escribiendo. Sí, profesor, permítanos terminarlo rápido.
Bueno, ¿ya? Ya. Por lo tanto, K1 vale 0 y K2 vale 0. Esas son las constantes de integración. Y ya, finalmente, ¿cuánto vale la función? F de t, ¿cuánto vale? Sustituiríamos los valores ahora, pero de K. Claro, sería B0. Esta t lo vamos a poner aquí, mejor. B0 por t. No es un producto, es un factor de este producto. B0t coseno de teta, así para no tener tantos paréntesis, pero también no tener confusión si teta multiplica a t o el coseno de teta. Coseno de teta, coma, menos, más K1, pero K1 vale 0, menos gt cuadrada sobre 2, más B0t seno de teta. Y este es el valor de la función. Esta es ya la solución de nuestro problemita. ¿Se acuerdan cómo a partir de un determinado fenómeno que sucedió con el lanzamiento del cuerpo, llegamos a la función? Es lo que queríamos, ¿no? Solo que ahora en vez de sacar de la función lo analizar, ahora de lo que estamos analizando se saca la función, ¿no? Claro, a partir del análisis que hicimos acá con el movimiento del cuerpo, el lanzamiento del cuerpo, con velocidad inicial V0 y ángulo de inclinación, ya llegamos a la función. Okay. Y ya teniendo la función, no, pues ya se pueden calcular muchas cosas más. Ya teniendo la función, pues por ejemplo, la velocidad, la aceleración, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, pero antes, Teniendo esos valores, se podría calcular lo que sería ahora, supongamos, aceleración y dirección. claro, ya con esta función. Ok. Pero antes, ya saben, cuando nosotros vemos una función, casi siempre lo que nos interesa es el dominio de la función para saber en dónde vamos a aplicar a esa función, en qué valores de la variable independiente, o sea, en qué valores de t vamos a aplicar esta función. O sea, buscamos el dominio de la función. Ah, no, pero antes, espérenme. ¿Ya conocen esta función? ¿Ya saben qué curva es? ¿No, verdad? ¿O sí? Está muy complicada, ¿no? Digo, por tanto variable que tenemos aquí. Bueno, no variable, sino parámetro B0, coseno de teta, G, T, muchas literales. Entonces, si no podemos identificar aquí gráficamente a la función, ¿qué tenemos que hacer? Buscamos, ¿cómo se le llama esta ecuación? Esta es ecuación que se llama, ¿cómo se llama? Ecuación paramétrica de la función. ¿No? Esa es la paramétrica. La función paramétrica. Ah, digo, la ecuación paramétrica de la función. ¿Ya? Ya. Para identificarla, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la ecuación cartesiana.
Buscamos ecuación cartesiana. Es decir, por ejemplo, si f de t la escribimos en la forma x de t, y de t, o sea, introducimos las coordenadas cartesianas x y y, ¿no? La introducimos así, entonces así vamos a identificar a la ecuación cartesiana y luego a la curva. Si f de t es de esta forma, entonces ¿esto qué quiere decir? ¿Que x cuánto vale? B0t coseno de teta y y ¿quién? Es menos g t cuadrada sobre 2 más b0t seno de teta. ¿Y qué hacemos? Esto es lo que llamamos las ecuaciones paramétricas, pero en forma real. ¿Qué hacíamos con estas ecuaciones? Eliminar el parámetro. Eliminamos el parámetro, ¿no? Eliminar parámetros. Eliminamos el parámetro. Vamos a eliminar el parámetro. De la forma general, ¿cuál es la forma general? Despejando t de una de las ecuaciones y sustituyendo la otra. Es la usual. Es la usual o es la general. Pero también podemos decir, podemos despejar t de una ecuación, podemos despejar t de la otra y luego igualar, ¿verdad? O a otras características. ¿Está bien? Sí. La usual ahorita, decimos, eliminamos el parámetro t. De ecuación 1, ¿qué obtenemos de ecuación 1? Despejar t. T ¿cuánto vale? T es x sobre b0 coseno de teta. Y ya que tenemos a x, sustituimos en ecuación 2. La sustituimos en la ecuación 2 y ¿qué vamos a obtener? Aquí está la ecuación 2. Y es igual a ¿qué? Menos g sobre 2 por t cuadrada. Pero t vale x sobre b0 coseno de teta todo al cuadrado. Más b0 por t, pero t es x b0 coseno de teta que multiplica t, seno de t. Bueno. Y ahí estamos sustituyendo. Pero está muy latoso, no muy complicado, pero además porque está repetido, por ejemplo, B0 con B0, está repetido. Mejor vamos a tratar de acomodarlo un poquito. Efectuando operaciones. Vamos a decir efectuando operaciones. O lo que es lo mismo. ¿Ya borró? Permítanos tantito, nada más la parte de arriba. Sí.
Aquí no te dejo trabajar. Bueno, ¿ya? Sí, profesor. Entonces, efectuamos operaciones y ¿qué obtenemos? Y acomodando un poco, nos queda menos g sobre 2 y luego aquí x cuadrada sobre b0 al cuadrado, luego coseno cuadrado de teta más, por ejemplo, b0 con b0 se cancela, ¿no? B0 en el numerador, B0 en el denominador, y luego acá, seno sobre coseno, tangente de x por x. Voy a poner la letra un poco más chica. Es menos g sobre 2 menos g sobre 2. Luego, 2 qué? B0 cuadrada, coseno cuadrado de teta. Y luego, que multiplica a x cuadrada. Más la tangente de x. No es tangente de x, es tangente de teta. Tangente, seno, este es seno de teta. Seno de teta sobre coseno de teta, pues es tangente de teta por x. Y ahí está. Esto es lo que se llama la ecuación cartesiana. Pero ¿ecuación cartesiana de quién? Sí ubica la ecuación. Vean. Ecuación cartesiana. ¿Cómo decimos? ¿Cómo? ¿Qué es G? Una constante. B0, constante. Teta, constante. Teta, constante. Y X es una variable. Entonces, como G, B0, teta son constantes, podemos ubicar bien. Reescribimos a menos G como ¿qué? Y igual a quién? A menos, ¿qué es todo esto de entre paréntesis? Una constante. Vamos a llamarle alfa. Alfa por x cuadrado. Más, aquí tenemos otra constante. Vamos a llamarle beta por x. ¿Y a qué llegamos? Ecuación cartesiana de quién? ¿De qué curva? Y igual a menos alfa x cuadrado más beta x, que es ecuación de Una parábola. ¿eh? Una parábola. Parábola. ¿Qué tipo de parábola? Con esta ecuación ya podemos identificar. Vertical. Vertical. ¿Qué más? Que abre hacia abajo. O sea, la curva va a ser de esta forma. Ahora sí ya podemos decidir cuál es la trayectoria de acuerdo a la ecuación. Es una parábola que abre hacia abajo. Parábola vertical que abre hacia abajo. ¿Qué pasa por el origen, no? Pasa por el origen. Ya que si x vale 0, entonces ¿cuánto vale y? 0.
Entonces, esta es la ecuación. Se le llama ecuación parabólica de la curva. Ok, profesor. ¿Ya? Sí, profe. Bueno. Todavía nos faltan detallitos, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuál será el dominio de la función? Porque ya tenemos la regla de correspondencia, pero el dominio de la función. Ay, ¿qué están? Está quedando sin tiempo. Ah, nos quedan 6 minutos. Este es un movimiento parabólico, ¿eh? Necesitamos el dominio de la función. ¿Y cómo se llegaría al dominio de la función? Ahorita vemos, ahorita vemos. ¿Ya? A Sí. ver, a ver. Entonces, ya tenemos la función. Aquí está la función. Ay, no es cierto, ya la borré, ¿verdad? Bueno, ahorita lo escribo. La función. La función de variable hijo, se me olvidó. La función de movimiento. Movimiento. Voy a creer la palabra movimiento. Se me olvidó. Función de movimiento parabólico. El movimiento parabólico, así se le llama. Movimiento parabólico tiene una función. ¿Cuál es? F de t igual a B0t coseno de teta, coma, menos g por t cuadrada sobre 2 más B0t seno de teta. Este es la función que me representa un movimiento parabólico. Entonces, para determinar el dominio de la función, ya saben, necesitamos dos características, una u otra. El dominio natural o el dominio aplicado a un determinado problema. Aquí vamos a calcular el dominio aplicado a un determinado problema, porque el dominio, el natural, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el dominio de la función? Como me preguntaron, ¿cuál es el dominio de X? Pues todos los reales, T está definido para todos los reales, y el de Y, pues todos los Igual reales. todos reales. Todos los reales también. Entonces, el dominio de esta función, el natural, es para todos los reales. Ah, pero nosotros vamos a ubicar en un determinado problema. Por ejemplo, poder decir, si esta es la trayectoria del cuerpo, podemos preguntarnos, queremos el dominio de la función cuando el punto inicial es tal y el punto final es tal. ¿Sí? Entonces, la función de movimiento parabólico es esta. Buscar su dominio. Si
¿Quién es el punto inicial? ¿Cuál es el punto inicial? Pues aquí lo vamos a determinar. ¿Quién es? Bueno, como dijimos, lanzamos desde el origen, pues entonces el origen puede ser el punto inicial, ¿no? ¿Sí? Sí. Punto inicial. ¿Cuál es el punto inicial? Origen del plano. Es decir, punto 0, 0. Ese es el origen de la función. Digo, el origen de la trayectoria. Y punto final. ¿Cómo vamos a definir el punto final? Lo podemos definir de muchas formas. Por ejemplo, vemos la trayectoria. La trayectoria es toda esta parábola. ¿Cuál puede ser el punto final? Pues no sé. Por ejemplo, el punto final podría ser este punto. ¿Cómo caracterizamos este punto? Este punto, vamos a decirlo, sobre la trayectoria, pero está a la misma altura que el punto inicial. Porque puede suceder que no sea este el punto final, sino que en lugar de ser este el suelo, que a lo mejor, ¿qué tal si hubiera una excavación por acá, que continúe el suelo por acá? Ya se va a acabar la sesión, ya nos va a sacar de aquí. Ay, ay, ay. ¿Cómo?